my God, eso también. Ok. Disculpen. Un arranque. Dudoso, con ciertos tropiezos. Holy shit. Está bueno. ¿Cómo están? ¿Ya están conectando? Muy bien, qué bueno que ya estén comenzando. Saludos hasta Monterrey, hasta España también. Muy bien que ya estén conectándose. A Colombia también, a Medellín. Muy bien, qué bueno que se estén conectando ya para esta cápsula semanal que tenemos. Ya le digo cápsula a todos. ¿Cómo le dimos a esto? Facebook Live, ¿no? Sí, mejor. Al Facebook Live semanal que hacemos Max y yo. Módulo, clase. Con el tema de, que siempre ya saben, nosotros tenemos siempre, el tema genérico con el que platicamos con ustedes son temas relacionados a la perspectiva existencial y a la perspectiva existencial fenomenológica en particular. Pues platicamos temas de terapia o de la vida o de la que ustedes nos proponen. Entonces ya es momento de que nos hagan de nuevo propuestas de temas para que podamos compartir con ustedes los nuevos temas que vamos a poder estar platicando. Entonces ya saben, háganos propuestas de temas para que podamos tomarlos. El día de hoy ya se nos acabaron los temas y solamente tenemos un tema pendiente, que es precisamente el tema que nos sugirieron o nos solicitaron y que tiene que ver con la charla que tuvimos anoche aquí en el Círculo Existencial. Tuvimos una charla súper interesante. Vino con nosotros, nos hizo el gran favor de venir con nosotros. También en Bogotá, también ya tenemos gente de Bogotá. Muy bien, bienvenidos. De Perú también, muy bien, ya estamos internacionales. Vino con nosotros Aureliano Pachiola. Gran tipo. Bien, muy buena persona, de un gran corazón. Pero sobre todo, una persona con una enorme experiencia, trabajando asuntos de temas, pues, difíciles, ¿no? Temas que podemos decir que son así como de... No, eso no queda. No queda. No, temas terribles, dejémoslo en eso, ¿no? Sí, son temas muy difíciles que mueven emociones, mueven creencias, nos ponen de verdad al filo de la navaja y a veces nos deja sin sustento, que es el tema del abuso sexual. Y ese es el tema precisamente. No, saludos hasta Canadá también. Fíjate, yo creo que no habíamos tenido gente de Canadá. Y ahora tenemos gente de Canadá también. Saludos a Canadá. Y como bien decía Max, es el tema del abuso sexual fue el tema que tocó el día de ayer, porque él es un hombre que ha trabajado muchos años, con población de sacerdotes que han sido, pues, acusados, han sido, pues, ¿cómo se diría? ¿Acusados, le dirías? O, pues sí, Uruguay también, Ana, ya está. Han cometido, o algunos que han estado en duda, pero él hace un trabajo con sacerdotes. Y con gente en prisiones. Con gente en prisiones que está, pues, pagando una condena precisamente por este asunto del abuso sexual, especialmente el abuso sexual a niños, a menores. Entonces podemos contar un poco, porque nos solicitaron que pusiéramos un poco en Facebook o en Instagram. Pusimos fragmentos, hay algunos fragmentos en Instagram, algunos fragmentos en Facebook de la charla que dio Aureliano. No podíamos hacerlo toda completa, pero fragmentos pusimos y pues nos pidieron que comentáramos un poco también hoy. Entonces vamos a comentarles un poquito una idea, no sé, déjame yo contar cuál fue la idea que más me quedó como algo importante. Y a ver a ti cuál. Y a partir de ahí como pelotear un poco. Peloteamos, sí. Muy bien. Fíjense, la idea que a mí más me quedó grabada con este asunto del asunto sexual, del abuso sexual, lo que más me quedó grabado es que Aureliano subrayó varias veces que para que sea considerado un problema, un abuso, etcétera, se requería que una de las partes no fuera involucrado en la situación de manera voluntaria. Es decir, que había una de las partes que forzaba a la otra, ya sea que la forzaba porque la forzaba a través de una violencia, a través de algo físico, o ya sea que la forzara porque lo hacía a través de ciertos juegos, pero que el otro no podía evitarlo. En el caso de los niños, por ejemplo, no siempre se da a través de una violencia física como tal, en el sentido de algo que te amarran o que te golpean, pero sí, de cualquier manera,
en términos como de una situación en donde el niño como tal, pues no lo consideramos alguien que realmente pueda decidir, aunque a lo mejor el niño diga que quiere, ¿no? Claro. Pero al ser un niño, no tendría la capacidad de decidir. Me gustaba que Aureliano subrayó varias veces ese asunto. Subrayaba el asunto de que se trata de una acción en donde hay alguien fuerza a otro, no sé cómo se diga, no, fuerza a otro, le exige, lo oprime de alguna manera, lo coloniza, ¿sabes? Lo coloniza, pasa por encima de él o de ella para cumplir su propio deseo, para cumplir su propia satisfacción. A mí eso me hizo pensar algo que ya había yo reflexionado alguna vez antes, y me había hecho reflexionar que el tema del abuso sexual puede llevarnos a una confusión. Puede fácilmente, porque ya saben que la sexualidad es un asunto, es un tema que pues es un tema cuchicuchi, ¿no? Es un tema que produce incomodidades, es un tema que produce mucho movimiento emocional en nosotros, es un tema que toca nuestra vulnerabilidad, es un tema con el que muchas veces hemos sido lastimadas o lastimados, y que por supuesto que desde ahí es un tema ante el que es difícil, es complicado acercarnos. Y entonces es muy común que las personas ante el tema del abuso sexual lo entiendan desde el punto de vista de la sexualidad, lo entiendan completamente como un asunto que tiene que ver con la sexualidad. Cuando, visto desde este asunto que el mismo Aureliano nos ponía como este asunto del abuso, la característica de que haya una voluntad que se impone a otro, estamos más hablando de un asunto de poder. Más que de un asunto de sexualidad, es un asunto de poder. Estas personas tienen un problema con el manejo de su poder, con el manejo de su autoridad personal, porque hacen que su autoridad personal esté por encima de otro, que su voluntad caiga por encima de otro. Y entonces es más un asunto de poder que un asunto como tal sexual, de la sexualidad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? La herramienta, el medio a través del cual yo impongo mi voluntad al otro, el medio, la herramienta a través del cual yo impongo mi poder sobre el otro, mi voluntad, etcétera, es la sexualidad. Y la sexualidad es un tema tan complejo, tan rico, tan inmenso. Entonces podemos fácilmente irnos con la finta y verle solo los asuntos sexuales, que son importantes, por supuesto, pero que deja de lado esto tan fundamental, que es un asunto de un abuso de poder. Y eso me pareció algo importante. Aureliano lo mencionó varias veces, pero creo que no se menciona lo suficiente. Creo que no se menciona lo suficiente que podemos fácilmente quedarnos con una idea de algo más sexual que algo de poder. ¿A ti qué te quedó o qué opinas de lo que estoy comentando? Varias cosas, pero empiezo por esta parte. Es difícil que el tema del abuso sexual aparezca fuera de los círculos sexológicos. Y me gustó muchísimo que apareciera, digamos, el tema del abuso sexual, ¿no? Con Pachola, por supuesto. Y me gustó mucho cómo nuestra gente que vino o la gente que vino estaba muy dispuesta a hablar del tema, a dialogar del tema, a cuestionar el tema. No solo quedarnos con toda la parte estadística o de investigación, que es muy, muy importante. Vinieron muchos profesionales que se dedican al trabajo, ¿no? Tuvimos más de 80 personas que vinieron, gente que se dedica al trabajo con personas. Y me gustó muchísimo que también lo menciona Pachola, como que es un fenómeno o es un evento al que pocas veces le damos voz y que pocas veces nos atrevemos a decir: mi esposo, mi esposa, el tío, el abuelo, ¿no? Y eso me parecía conmovedor, como al margen de todo lo que nos moviera la discusión, estábamos abiertos como a reconocer que esto sucede con las personas que más nos quieren, o por lo menos con las más cercanas, ¿no? Que es un evento muy recurrente ahí. Eso me gustó mucho.
que pudiéramos darle voz a todo esto. Estoy de acuerdo. De hecho, una y otra vez afirmaba justamente esto: hay que darle voz, hay que creer, hay que hablar, ¿no? No empecemos con dudas de quizás sí, si no, si son fantasiosos o no son fantasiosos. Hay que creer y hay que hablar y hay que atender. Estoy de acuerdo con lo que dices, ¿sabes? Creo que ese es un aspecto fundamental y por eso que tuvimos una linda respuesta y mucha gente nos solicitaba que habláramos de esto el día de hoy, justamente porque es un tema que hay que hablarlo. O sea, necesitamos hablarlo, abrirle un espacio en nuestras conversaciones entre nosotros, justamente para prevenirlo, justamente para educarnos en ello, justamente para aprender que, fíjense, si de por sí, cualquier abuso de poder es terrible. Cualquier abuso de poder es terrible, por supuesto, ¿no? Pero cuando abusas de poder, abusas de tu poder hacia alguien más, a través de un medio o con la herramienta de algo que nos vulnera a ese nivel, de algo que nos toca tan íntimamente, de algo que nos pone tan frágiles, por supuesto que es terriblemente traumatizante, terriblemente doloroso, etcétera, justo porque el mecanismo que se está utilizando es un mecanismo íntimo que nos vulnera, que toca nuestra fragilidad. Eso es parte del problema, pero perdonen que insista, pero mucho de lo que hace que este tema sea un tema tan vulnerable, tan frágil, etcétera, que sea tan fácilmente una herramienta a través de la cual los abusadores abusan de su poder para otros, parte de lo que hace es la poca educación sexual que tenemos. O sea, es loco, es porque al tener una poca educación sexual es un tema del que no podemos hablar, que nos avergüenza y que entonces es fácilmente utilizado para aplastar a otro. Estuvo padrísimo esa parte de la educación de la sexualidad, porque incluso teníamos maestras y directoras de diferentes niveles de educación, preescolar, primaria, secundaria, de educación básica, por ejemplo, y hablaban como de todo el manejo que se está haciendo de distintos materiales a distintos niveles, que es lo importante que tú estás diciendo. Educación de la sexualidad nos podría de alguna manera prevenir y preparar, digo, aunque creo que nunca estaríamos preparados para un evento así, prevenir y preparar, pues, diferentes maneras de ver el evento. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, porque además hay muchas maneras de ver el evento que vale la pena abrirlas, hablar de otras formas también. Claro. Fíjense, Tony nos dice que deberíamos de hacer un intensivo, Tony desde Perú, que deberíamos hacer un intensivo con el tema de sexualidad en la mirada existencial. Tony, muy bien, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué crees? Propongo de entrada que la próxima semana tendremos nuestra Facebook Live centrado en el tema de sexualidad. ¿Te parece? Sexualidades. Acuérdense que para nosotros es sexualidades. Hablaremos de esto la próxima semana. Ya Tony desde Perú nos aportó el tema. Pero además decirte, Tony, que tenemos programado que aquí en el Círculo Existencial en algún momento estamos empezando a preparar ya para que tengamos una maestría en ese sentido. Y claro, un intensivo internacional, no el del año del 2020, que ya tenemos el tema, pero el del 2021 ya tenemos programado que sea con el tema de sexualidad. Entonces, estamos en el mismo canal, Tony. Muy bien. En el mismo canal. Algo más me gustaría decir. A mí también. Pues, por favor. Hablando de las diferentes perspectivas, me gustó mucho la mirada de Pachola, porque era una perspectiva clínica. Muy clínica. Completamente clínica, que al margen de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, necesitamos conocerla. Despliegue de conocimiento clínico pegado como a las Biblias de los psicólogos clínicos, y eso me encantó ver como esta parte dura, fuerte, clínica de abordaje del abuso sexual. Sí, y podría decir algo más. Estaba muy pegado a la manera como la Organización Mundial de la Salud lo maneja hoy en día. O sea, muy pegadito a la OMS. Déjenme decir algo. Max y yo tenemos algunas perspectivas con las que no concordamos del todo con la mirada de la Organización Mundial de la Salud. No concordamos con ciertos detallitos que ya luego les platicaremos. Lo cierto es que, aunque no concordamos con ciertos detalles, conocer la postura de la Organización Mundial de la Salud es importantísimo, uno. Y dos, además, porque es importante sentarnos en la mesa a platicarlo. Y entonces creo que el evento de ayer fue un evento muy importante en ese sentido. Hay otra idea más que quiero decirles antes de que ya casi empecemos a terminar el día de hoy, porque el día de hoy se me ha ido el tiempo como agua, ¿eh? Sí, volando. es apasionante. Apasionante el tema. Déjenme decirles que
hubo una persona del público, sabiendo que Aureliano ha trabajado, ha sido colaborador del Vaticano para trabajar con estos sacerdotes que han sido acusados de pederastia, etcétera, etcétera, le preguntó, ¿a qué se debe entonces, tú a qué opinas, a qué se debe que haya tantos sacerdotes, ¿no? Etcétera, etcétera? Y Aureliano una respuesta que me gustó mucho, fue muy interesante, ¿te acuerdas? Porque nos dijo algo que es importante reconocer. Dijo, a ver, según las estadísticas, no son los sacerdotes los que más cometen ese tipo de delitos, porque hay que decirlo, es un delito, ¿no? Entonces, no son los sacerdotes los que más cometen esos delitos, ¿eh? ¿Hay sacerdotes? Sí, sí los hay, pero en términos de porcentaje de estadística, no es la mayoría. ¿Saben quién es la mayoría? Los padres, o sea, los papás. El papá del niño o de la niña es quien más comete este tipo de acciones. Entonces, por eso es importante que lo hablemos, porque está en el seno de la familia. Entonces, y también nos dijo otra cosa. Dijo, es también otro mito, que deben de ser homosexuales, ¿no? Porque aparte a veces lo hacen un varón, ¿sí? Porque es mayoría hombres, con mujeres, ¿no? Perdón, con otros niños varones. Y lo que dijo es, ¿qué creen? En la gran mayoría no son homosexuales, ¿eh? No se vayan con la finta. Eso es un mito. En la gran mayoría son heterosexuales, que no importa que abusen de un niño o de una niña, porque de nuevo, el asunto está en el abuso per se. Así es. Entonces, eso es otro dato que me pareció también muy interesante para romper un poco estos mitos, ¿sabes? Es un asunto del que necesitamos hablar, pero rompiendo mitos y desde otro lugar. ¿Tú qué opinas, Max? Para empezar a cerrar. No, pues nada, yo quedé muy a gusto con la plática. Me parece que es un despliegue de conocimiento desde toda el área clínica. Me gustó que incluso es como se sintiera tan bien recibido por nuestros alumnos, por todos nosotros, sí, ¿no? Y me hace como ver cómo la perspectiva existencial es bien abierta a todas las perspectivas. Sí. Como bien respetuosa. Y lo recibieron y le preguntaron y dijeron y súper, súper lindo el evento. De verdad, ayer yo quedé muy conmovido con todos los que asistimos al evento y de verdad creo que son eventos muy lindos. Ojalá para los siguientes eventos nos acompañen porque se generan muy lindas conversaciones poderosas. Sí, pues de entrada, por ejemplo, el próximo viernes, Max ofrece una conferencia aquí en el Círculo Existencial sobre el tema de sexualidades. Entonces, queremos invitarles a que vengan el próximo viernes a las 7 de la noche a asistir a la conferencia que va a tener Max. De nuevo, vamos a poner algunos fragmentos en el Instagram, algunos fragmentos en el Facebook Live, pero solamente fragmentos para animarles a que vengan, a que se den una vuelta por acá, ya sea en los intensivos internacionales, ¿no? O si están en la Ciudad de México o en las cercanías, que vengan a la conferencia de Max este próximo viernes 7 de la noche. También vamos a tener pronto el aniversario del Círculo Existencial. Vamos a cumplir 17 años. Y en este aniversario de 17 años... Me gustó lo que dijiste. Es como la canción. 17 años. Tiene la inocente, tiene la mirada. Ya saben, la cumbia, ¿no? Bueno, de Los Ángeles Azules, ¿no? De Los Ángeles Azules. Sí. Bueno, vamos también a cumplir 17 años y les invitamos a todos a nuestro evento de aniversario que le llamamos Diálogos sobre la Existencia. Este es un evento en donde va a participar un montón de gente, están invitados, va a ser el jueves, ¿no lo apuntamos aquí? No. El 20. Siempre se me dan las fechas. Es unas 22, jueves 20 y tantos. 23, no puede ser que se nos olvide, pero seguramente aquí va a estar en los comentarios. Ella nos va a salvar, ¿no? Y nos va a subir toda la información. El fin de semana, último fin de semana de noviembre, jueves, viernes y sábado, estaremos en nuestro aniversario. Les invitamos, por favor, a que participen, por favor, no se lo pierdan, vale mucho la pena que compartan con nosotros, que celebren con nosotros este aniversario de 17 años. El sábado tendremos Sudando tu Ser. Acuérdense de esta actividad de expresión corporal a la que está invitada toda la familia. Sábado, durante el evento, el último sábado de noviembre, Sudando tu Ser, acompáñenos, por favor. No te pierdas jueves de Pregúntale a Jackie. Las cápsulas han estado buenísimas. Me han gustado muchísimo. A mí también. Revísenlas en los muros, revísenlas en su página. Por favor, han estado buenísimas. Yo
Listo. Voy a cerrar con le hicieron una pregunta a Aureliano en donde se puso fenomenológico. Tomó la actitud fenomenológica, ¿no? Porque le preguntan, a ver, él nos comentó que el 97% de los abusadores sexuales son hombres. 97% son hombres. Y entonces alguien levantó la mano y le preguntó, ¿y cómo crees que influye el machismo en esas circunstancias? O sea, que el 97% sean hombres. O sea, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Hasta qué punto el machismo está presente? ¿No? Y entonces él comentó que era una pregunta muy importante y muy interesante de la que tenía una respuesta muy sencilla. La respuesta era, no sé. ¿No? Entonces, se puso muy fenomenológico ahí, porque efectivamente, por supuesto que el machismo debe estar presente. Por supuesto que el patriarcado, el sistema patriarcal tiene que tener una función importante ahí, desde el asunto del poder, precisamente, el poder que se supone que tienen los varones por encima de las mujeres, el poder que se supone que tienen los adultos por encima de los niños, todo un asunto del sistema patriarcal. Entonces, claro que aquí hay algo para cuestionarnos y para seguir reflexionando, pero me encantó cuando Aureliano dijo, no sé, no sé. O cuando le preguntaron de los perfiles, y dijo, pues claro, hay muchas investigaciones, pero ninguna responde. Exacto. Sigue siendo todo un misterio de por qué alguien olvida cuidar a otro y cometer un delito, por lo menos en este occidente y en esta sociedad. Muy bien, pues nos despedimos ahora. Muchas gracias por vernos esta semana. Nos vemos en 8 días. Acuérdense, por favor, repitan este Facebook Live en sus muros para que más gente nos pueda ver, o en el Instagram o lo que sea, para que más gente pueda reflexionar con nosotros y cada vez seamos más reflexionando en todos estos asuntos tan interesantes. Recuerda, tenemos más preguntas que respuestas. Abrazos. Afortunadamente. Hasta pronto. Finalizar.